No me puedo imaginar mi vida sin ti. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Nuevamente un capítulo de 2 más 1. ¿Cómo estás, Una Lore? bendición, un privilegio que podamos nuevamente estar acá hablando de este tema tan apasionante. Del matrimonio. Sí, Sí, aquí en nuestra casita con mi esposa Ada. Para nosotros es un privilegio cada semana prácticamente sí, podemos compartirte estos contenidos que, como siempre decimos, principios en la palabra, también lo que nos toca a diario, nuestra propia experiencia y compartirlas contigo, de manera que podamos construir esto que es el matrimonio. Es una construcción diaria y un trabajo de todos los días. que no tiene fin No, tampoco. Contentos por aquellos que tienen 20, 30, 40, sí. 50 años, pero estoy seguro que siguen construyendo, Ujú. igual que nosotros. Bueno, un tema que la semana pasada empezábamos y mencionábamos que íbamos a seguir hablando sobre el tema de la tentación sexual, ¿Cómo enfrentarla? cómo enfrentarla. Y Mm. realmente muy desafiante. Y hoy una segunda parte que tiene que ver sobre construir, hablando de construcción, ¿verdad? Sí, En este ujú. caso como un muro, ¿verdad? Un muro de protección, como un blindaje, podríamos decir también, que podamos levantar muros de protección alrededor de nuestro matrimonio En el área de sexual. la tentación sexual. Sexual, sí. Y ahí es donde la esposa, el esposo, estamos juntos. Hay que construir ese muro Ujú. defensivo Sí. de manera que nos proteja, porque al proteger el marido su parte Mm. y la mujer su parte, entonces el matrimonio es beneficiado, ¿verdad? Se protege de Sí, esa manera. estábamos mencionando la vez anterior, ¿verdad? Que no es solamente que el varón, la mujer Ujú. también, cuando se descuida esa área matrimonial, es una puerta abierta para Satanás, para que pueda minar nuestra mente, como estábamos diciendo, y es muy peligroso, ¿verdad? Ujú. Entonces, en cuanto a los esposos, esta primera parte, y después dirigirnos también un poco a comentarnos en cuanto a las mujeres, pero unos consejitos importantes, ¿por qué? Porque para los hombres nuestro rol de protectores dentro de Ujú. la casa, como esposos, como padres, tenemos que proteger nosotros nuestro matrimonio y tenemos que tomar medidas. Lo peor es cuando las cosas ya Cuando se ya no fueron al hay mazo, nada que ¿verdad? hacer. Cuando la situación ya explotó y ahí decís, bueno, y tenemos que ser proactivos en tal sentido, de antes de tomar medidas necesarias, calcular, y en tal sentido nosotros los hombres necesitamos eso, asumir esa Mm. responsabilidad, ¿verdad? Establecer reglas, principios básicos para nosotros mismos los esposos, me voy a Ujú. referir a los varones en este caso, y no esperemos que las esposas en este caso tomen esa iniciativa o ese rol en este Mm. caso Sí. que corresponde a los varones. Entonces es muy importante eso. Los hombres tenemos que establecer esos principios, estar siempre en guardia. Es nuestro rol, nuestra responsabilidad, como ya lo mencioné, porque estamos a cargo del liderazgo Ujú. de nuestra esposa, nuestros hijos, del hogar. Dios nos dio, la palabra es claro en eso, Mm. ¿verdad? Que es el rol de liderazgo. Y tenemos que tomar justamente el ejemplo de Jesús, Ujú. ¿no es cierto? Que Él amó a la iglesia, amar como Cristo amó a la iglesia, dice la palabra. Y en tal sentido tenemos ese desafío, con ternura, con afecto e intimidad. Entonces el ejemplo de Jesús. Porque en la casa también la mujer, en este caso nuestro cónyuge, necesita de eso, de cariño, de intimidad, la parte emocional, y esa es una tarea que nos corresponde y tenemos que de esa manera mantener firme nuestro hogar, fortalecidos nuestro matrimonio. Y entonces, algunas reglas para considerar, me gustaría también que desde la perspectiva Mm. tuya como mujer puedas también comentar al respecto. Algunas reglas que van a ayudar a establecer principios, reglas, como ese muro defensivo que necesitamos construir, así Sí. como hacemos la base, algunas reglas que podrían ayudarnos como varones en tal sentido para crear ese muro de contención en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. En primer lugar,
Nunca te permitas estar a solas con una mujer que no sea tu Mm. esposa. Este es yo diría el número uno, ¿verdad? Sí. Cuando uno está casado, yo como varón, y a veces uno en el trabajo, en situaciones, a veces inclusive en el ministerio, Mm. entonces este debe ser una regla número uno en tu vida, varón, Mm. esposo, de nunca, en lo posible, sea una regla, eso no estar. Suele pasar muchas veces con compañeros de trabajo Mm. y situaciones, por ejemplo, uno le puede o no alzar a una mujer, por ejemplo, en su vehículo estando él solo. ¿Qué Ujú. opinas? Y por cuidar, si estamos hablando justamente de levantar muros de protección, yo creo que ese es un aspecto que se debe cuidar Ujú. bastante, ¿verdad? Y de ahí lo que siempre mencionamos, la importancia de conversar dentro del matrimonio, eso de Ah, ya. llegar a acuerdos, ¿verdad? Sí. Y que cada uno diga, bueno, son así como estábamos hablando de reglas, principios que establecemos en acuerdo dentro del matrimonio, ¿verdad? Ujú. Y que yo tenga esa tranquilidad, yo sé que mi esposo no le va a alzar a una mujer estando él solo, ¿verdad? Y lo mismo también Sí. la mujer, ¿verdad? En este caso. Es una forma de proteger el matrimonio, de protegerse el uno al otro. Ujú. Y me gustó lo que dijiste de conversarlo, de Ujú. dialogarlo en el matrimonio, porque eh, va a depender mucho de ese diálogo, esa conversación, cuando hay ¿te acuerdas cuando hablábamos sobre esa sinceridad, esa Ujú. transparencia? Entonces no va a ser problema Sí. eso, cuando hay ese diálogo frecuente, mira, esto pasó, Ujú. esto, y la mujer confía, en este caso en el Ujú. hombre, ¿verdad? Pero cuando yo, por ejemplo, hice eso a escondidas y no te cuento, ahí eso es un problema, Sí. ¿no es cierto? Ujú. Pero si de repente, mira, sucedió esto, o esto me pidieron y Ujú. hay un diálogo sincero, entonces se crea esa seguridad. Pero esta es una regla muy importante de no estar a solas, un Ujú. varón, porque esto puede generar ciertos inconvenientes. En segundo lugar, no hables de tu esposa con otras mujeres. Esto suele ocurrir y mucho en el matrimonio. Todos Sí. hemos pasado por Sí. esto, ¿verdad? Sobre todo cuando las cosas de repente hay conflictos, hay peleas en el matrimonio y entonces uno como que busca un escape, el varón, Ujú. ¿verdad? Entonces, claro, uno tiene amistades con el sexo opuesto de repente y te preguntan más, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vos Ujú. sabés, che, y ahí ya Ujú. se va todito, ¿verdad? Ujú. Entonces, y mayormente, claro, en su frustración, en su enojo, le dice a la otra persona el sexo opuesto. Ujú. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Mucho cuidado, en lo posible evitar esas cuestiones porque probablemente con tu enojo, tu frustración, te vas a ir de más. Sí. ¿O Así qué mismo. opinas? Y, y es algo que pasa, es tal cual. Pareciera ser que tendemos luego hacia eso, Mm, ¿verdad? Y lo mismo las mujeres, ¿verdad? Va este mismo consejo para nosotras de hablar con otros varones de nuestros esposos, porque ¿qué es lo que va a suceder? Si yo voy con un varón y empiezo a decirle, tengo esta situación en mi matrimonio, mi esposo es así, 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 va a coincidir que ese varón posiblemente va a decirte, sí, yo te entiendo. ujú. En este caso a mí, ¿verdad? Me va a decir, yo te entiendo, yo también paso algo similar. Y ahí Sí, ya da pie a otras cuestiones, ¿verdad? claro, porque hay una cuestión emocional ahí. Ujú. Normalmente cuando hay una discusión y de repente yo dije algo o dijiste algo, hay una herida Sí. y es emocional. Y yo voy herido a la otra persona y la otra persona me cura, ¿verdad? Me da Ujú. una palabra. Y ese aspecto ahí es donde se vuelve peligroso, ¿verdad? Sí. Porque una palabra que mi marido nunca ¿sí? Mi esposa nunca me dice así. Mm. Un- El solo hecho que te diga, te entiendo, sí, eso ya sí, es suficiente. sí. Entonces Mm. ahí se genera una confusión emocional peligrosa, diría yo, Mm. ¿verdad? Entonces mucho cuidado con eso. Sí. No guardes secretos. Esto es muy importante. Eh, Quizás mucha gente dice, no, pero por ejemplo, con las contraseñas. Hoy en día todo Mm. el mundo, vos tenés tu celular, yo tengo mi celular, nuestros hijos tienen un celular
Y está mal que cada uno tenga su contraseña, ¿verdad? Vos me vas a decir, no, pero es algo personal, el teléfono es personal. En el matrimonio no existe lo mío, lo tuyo, ¿verdad? Somos una sola carne. Sí. Y no podemos guardar secretos. Y yo creo que empezamos por ahí una buena tarea, es hasta donde nosotros no tenemos problema que, por ejemplo, mi esposa mire mi celular, revise el celular, en el sentido de que no algo como una... Como un control. Sí, 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 ¿no? sí. Sino, en este caso, no esté el celular en la mesa, esté por ahí, y yo no... Ese es un buen ejercicio, ¿no es cierto? De que, o a veces pueden llegar, hay situaciones, de repente, qué sé yo, me ha pasado a mí que tengo un grupo de de colegio, ex compañeros de colegio, y ahí surgen a veces conversaciones, inclusive a veces fotos, videos, ¿verdad? Y que yo te cuente eso a vos, como qué te hace sentir a vos, ¿verdad? Si a la esposa la hace sentir mal, entonces eliminarlo, salí de eso, por tu matrimonio. Pero en el tema no guardar secreto es mejor adelantarse y decir, mira, esto está sucediendo, esto me llegó. Y ahí tiene mucho que ver con la confianza que ya hemos hablado, ¿verdad? Y genera eso, muy importante. Nosotros hemos pasado también ya eso, ¿verdad? Hasta hoy en día se vienen situaciones donde, mira, esta persona o esta situación, pero lo importante es no guardar secretos, la transparencia, la honestidad en el matrimonio, querido, querida, son fundamentales, ¿no? Y lo mismo las mujeres, ¿verdad? Mi esposo tiene que tener la total libertad de poder agarrar mi celular y mirar. Y repito, no necesariamente porque está controlando. Y tendemos mucho a decir eso, por eso quiero recalcar lo que decía, somos uno, ya no es mío, no es a veces decimos mi privacidad, respetar lo que es mío, ¿verdad? Y eso es algo que hay que romper porque es totalmente antibíblico, ya no es lo tuyo. Ya no es mi celular, no te metas, no toques, ¿verdad? Y muchas veces escuchamos eso en consejería cuando viene, no respeta mi privacidad, dicen algunos, ¿verdad? Y no pasa por ahí, sino pasa por una cuestión de confianza, una forma también de proteger y de guardarnos, de protegernos el uno al otro. ¿Recordás que hablábamos sobre el espacio de uno mismo? O sea, el capítulo atrás hablábamos sobre que vos necesitas tu espacio, yo mi espacio. Pero eso nunca debe significar que una cuestión que ella no se entere. Cuando entramos en ese plano, ahí estamos en problemas. ¿Entienden? Ese es el punto. No es que no... Claro, yo respeto y le dejo a mi esposa que ella vaya, no sé, tenga su actividad, que tenga sus cosas de mujeres, tendrá sus cosas con sus amigas y yo respeto. Ahora, ella es responsable de no pasar esa línea cuando ya eso afecta al matrimonio en sí, la relación, tu pacto, y lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y creo que ahí lo fundamental es cuando ambos nos ayudamos en eso. Y por eso dije que es un buen ejercicio dejar mirar el celular. Entonces, hay muchos problemas matrimoniales en este sentido porque hasta tenemos miedo de darle el celular porque la esposa empieza a mirar y quién es, y queremos, ya entramos ahí y no es nada. ¿Y por qué no me? Ya genera un montón de problemas. Ya empieza la discusión, ya empieza la pelea, ya empieza la desconfianza. Entonces, mucho cuidado, cuidemos mucho eso dentro del matrimonio. Principio, la regla entonces, no guardes secretos. En cuarto lugar, la costumbre también de dar algún toque no sexual a diario. Esto es muy interesante, ¿verdad? Sí, sobre todo las mujeres las que necesitamos más eso. Sí, sí. Al principio decías, ¿verdad? Como Cristo ama a la iglesia con cariño, afectividad. Y emocional. Sí. Entonces las mujeres somos las que más necesitamos eso, ¿verdad? De parte de los varones. Sí. ¿Y qué sería ese toque no sexual? Para nosotras sería un abrazo, que me agarre de la mano, que de repente me toque el pelo, me diga que qué linda estás, todas esas cuestiones, ¿verdad?
nosotras necesitamos escuchar, necesitamos ese toque sexual, No sexual, perdón, sexual. no sexual. Entonces, es una manera de construir muros para proteger el Sí. matrimonio, porque esa atención es muy importante y ayuda. Entonces, varones, no solamente cuando haya un deseo sexual y para eso está mi esposa, Claro. sino inclusive preparar el ambiente, ¿no es cierto? Y un toque no sexual prepara el ambiente para eso, ¿no es Sí. cierto? De afirmar con un abrazo, con un toque, de afirmación, por ejemplo, y eso es un abrazo, una mano en el hombro, o a veces caminar juntos de la mano Ujú. y tomar el varón la iniciativa. Entonces, eso es a lo que se refiere la costumbre, y eso hay que ejercitarse. Sí. A veces uno dice, no, yo no soy así, podemos Ujú. decirlo, no soy frío. Mi querido, necesitamos hacerlo eso porque eso es una muralla, algo que protege en este tema de la tentación sexual. Sí. El quinto, no te vayas a la cama enojado. Esto sí, Uy. y esto sirve para ambos, ¿verdad? Sí, para los dos. Para los dos. Porque ¿cuántas veces hemos hecho eso, ¿verdad? De dormir enojado, como decía un pastor, el famoso lomito, Sí. ¿verdad? De espalda con espalda o directamente alguno, él se queda en la sala, yo en la cama. Todas esas cuestiones no tenemos la capacidad, o a veces el un poco dejar de lado el orgullo y solucionar antes. Y más todavía porque es bíblico, dice la Biblia misma dice que no se ponga El sol. el sol sobre tu enojo, ¿verdad? Y a veces esa ya es una puerta abierta también para el enemigo, porque yo al día siguiente me levanto enojada, me voy al trabajo así, ahí ya vienen como, ¿qué te pasa? Sí. Y ahí ya otra vez es una puerta abierta. Sí, sí. Pero es posible, pero Sí. en nuestra experiencia, porque también hemos pasado por esta situación de pasar días enojados. Uno duerme en la sala, otro inclusive a veces inclusive va de la casa. Ujú. Pero la Biblia en tal sentido y este principio es muy importante que lo hablemos en el matrimonio, ¿verdad? Y ponerse en acuerdos, porque los conflictos van a llegar, Sí, ¿verdad? sí, siempre hay. Hay eh, discrepancias y yo creo que, no sé, pienso en mi matrimonio, que en épocas donde esto era muy seguido mm, y tuvimos que hablarlo y decir, esto no está bien, ¿no es mm. cierto? Pedimos ayuda a Dios, la guía de su Espíritu Santo para que eso no sea algo que ya lo vemos como una... Algo como una rutina, hasta sí, un círculo vicioso se sí, vuelve. nos peleamos Sí, y bueno, 2, 3 días arreglamos, después sí, nos arreglamos todo y ya, pero no solucionamos el tema. Pero esa es otra cuestión. sí. El tema es No eh, dormirse no, enojados. no dormirse enojados, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Solucionarlo rápido. Y más allá de decir quién, porque ahí siempre el tema, no, ella o él me hizo, que él me Sí. hable primero. Ujú. Él falló. Entonces, el principio debe ser, no duerman enojados. Ujú. ¿Mm? Y ahí la tarea para ambas partes, el batallar contra el orgullo, que es el mayor enemigo, porque es el orgullo el que nos Sí, lleva a dormir justamente muy enojados, ¿verdad? importante. Sí. El no querer a veces, no importa lo que recuerdo antes me repetías y me decías una y otra vez, no es atacar a la otra persona. A veces decimos, no, como decías, no él, no ella, ¿verdad? Y estamos así y no nos hablamos, ¿verdad? Entonces ahí es el orgullo que tenemos que doblegar y como hablábamos en el programa pasado, de poder someter eso también a Dios, Sí, ¿verdad? sí. Claro, nosotros necesitamos atacar la situación, no la persona. Claro. Y nosotros siempre en el matrimonio estamos, a veces por la cuestión del orgullo que decidís, ya sea el hombre o la mujer, o ambos siempre, Sí. entonces vamos atacando a la persona, y vos luego esto, y vos luego aquello, y no nos damos cuenta que es la situación la que está generando esa Esa división, división. esa separación cada vez Sí. más grande. Cuidado con eso, es la situación, no la persona. Y tenemos que vencer, como decía, ese orgullo. Creo que este sexto nos va a ayudar muchísimo a determinar este principio anterior de no dormir No dormir enojados, y el orar el juntos. orar juntos. ¿Cuánto
invertís en orar o invierten en orar juntos? Ujú. Porque yo escucho mucho a la gente, no, yo hago mi Sí, devocional, yo yo oro. oro todos los días. Yo oro por mi esposo. Sí, y él se va al Pero trabajo y yo sí. me quedo a orar. Mm. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo oran juntos? Uno por el otro, hacen oraciones juntos. Esto es muy importante, ¿verdad? Y Y también un principio sí, para ambos. sí. ¿Y por qué es importante? Porque justamente cuando yo le escucho orar a mi esposo, yo ahí estoy escuchando su corazón. ¿Y eso qué significa? Eso a qué ayuda a esa intimidad. Mm, Esa intimidad con Dios hace que haya también esa intimidad dentro del matrimonio, el uno con el otro. Por eso es que es tan importante orar juntos, porque ahí, porque ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos con Dios? Derramamos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón, porque sabemos que con Dios no podemos usar cliché, no podemos usar palabras rebuscadas. Hay, ante Él o ante Dios vamos tal cual estamos, ujú, tal cual nos sentimos. Entonces, ¿qué es lo que ahí sucede? Mi esposo está aprendiendo a conocerme más también. mm, Está escuchando mi corazón. ujú. Y lo mismo yo hacia mi esposo también. Por eso es que qué importante es poder orar Sí, juntos. orar juntos y orar uno por el otro. Sí. Qué beneficio espiritual tremendo trae a nuestro matrimonio cuando yo bendigo la vida de mi esposa y cuando a la inversa. A veces Sí. oramos por cualquiera, ¿no? El Ujú. vecino, le bendecimos, intercedemos. ¿Y cuánto intercedemos por nuestro cónyuge ante Dios y juntos? Sí. Porque seguro que lo haces en tu vida diaria, Ujú. Sí. pero apartar un tiempo, ya sea a la mañana antes de salir, a la noche antes de acostarse, de orar juntos. Si no lo estás haciendo, probalo con tu cónyuge. Vas a ver que ese ambiente espiritual, esa atmósfera espiritual va a traer Ujú. mucha paz al matrimonio. Entonces, el tiempo de oración juntos es muy, pero muy importante, esa intimidad con el Señor como matrimonio. Bueno, y el número 7, séptima regla es para los varones: protege tus ojos. Lo que estamos viendo es muy importante, no permitir que el enemigo en tal sentido invada nuestro matrimonio desde adentro, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la pornografía. Mm. Ya hablamos en el capítulo pasado y es algo muy fuerte en este tiempo, ¿verdad? Y que, claro, ahí en secreto, estaba observando que, leyendo un artículo de Enfoque a la Familia, Ujú. que habla que el 85% de los varones consume pornografía, ¿verdad? No importa la condición, Mm. soltero, casado, es Es una, mucho es eso. una tasa muy Mm. alta. Y claro, hoy en día con la facilidad que hay, y eso ingresa, sería bueno hablar sobre eso, porque el artículo es muy interesante de los efectos en cuanto a la pornografía en la vida de Mm. una persona. En el tema de la mujer, ahora estoy recordando, el 50% de las mujeres Mm. en algún momento ha Consumió. consumido, o consume o ha Mm. consumido, y cómo afecta eso en la vida personal Y y matrimonial matrimonial. por, Sí, por sí. ende, Muy ¿verdad? Sí o interesante me sí. pareció el Ujú. artículo, ¿no? Pero en este caso, para los varones va a ser necesario que nosotros protejamos lo que estamos viendo en el celular, en la computadora. Mi querido varón, hombre, para nosotros esto es un llamado de atención de Dios mismo, que cuando habla, por ejemplo, la palabra sobre la lujuria, Mm. es un tema muy interesante, como la palabra es clarita en tal sentido. Y la lujuria entra mucho que ver, tiene mucho que ver con la pornografía, esa insatisfacción, Mm. y todo eso nos produce la pornografía. Entonces hay que proteger lo que estamos viendo. Dijimos la vez pasada, ¿verdad? Mm. No vamos a andar la calle así, Sí, claro. pero otra cosa es cuando uno se vuelve un consumidor insaciable de Mm. ello. Entonces hay que proteger, hay que buscar a Dios y pedir esa ayuda que Mm. necesitamos al momento de proteger lo que estamos viendo. Bueno, estos son consejos, reglas para los varones. Algunas de ellas coinciden con las Ujú. mujeres. Lo vas a hacer en Mm. el siguiente capítulo. Ya Mm. enseguidita nomás vamos a sacar el otro capítulo, para que también podamos escuchar un poco en el caso de las mujeres, ¿no? Ujú. Para mantener este tiempo de la manera que
las personas tengan la oportunidad de Un masticar bien poquito, esto, sí, ¿sí? rumiar, como solía decir un profesor, ¿verdad? Sí, Va a ser muy importante eso y seguir dialogando, siempre, siempre. Dialogar, dialogar. Eso va a ser crucial dentro del matrimonio para poder enfrentar la tentación sexual. sí. Así que te dejamos por el momento. Estate atento. Seguinos en Instagram. Estamos como 2+1. También puedes dejar un comentario aquí justamente a través del canal. Compartir material también con otras personas. Hay mucha gente que está luchando con esto en silencio porque no se quiere hablar del tema, inclusive a veces en las iglesias, porque es un tema que afecta a, A todos. a todos, nos Decíamos la afecta. vez pasada que nadie es inmune, Nadie es así inmune, que sí. a todos. Y es un tema que necesita ser Sí, hablado sí, sí, totalmente. todos los días y debe llevarnos a tomar decisiones también. Y decisiones radicales. Sí, Mm. Entonces empezá dialogando a tiempo. con tu esposa, con tu cónyuge y tomen decisiones. Si de repente se dan cuenta que personas, lugares o cosas están llevándolos hacia la tentación y cayendo la tentación en esas tres áreas, tengan mucho cuidado y como matrimonio tomen decisiones radicales en cuanto a personas, Lugar. lugares o cosas que están produciendo cosas. Que Dios les bendiga y recuerden algo muy, pero muy importante. Esposo Esposa y Dios, cordón de 3 dobleces. no se rompe fácilmente. Nunca Dios te puedo bendiga. imaginar mi vida sin ti.